Buenas tardes, soy Gilberto Raúl de la Pie Herrera, alumno de la Escuela de Derecho de la Universidad Señor de Zipán. Continuando con el rol de sustentaciones programadas por el curso de Derecho de Personas Jurídicas y Civiles dictada por la doctora Magíster Johanna Caterina Bravo Salvatierra, voy a sustentar el tema problemática de la titularidad de los derechos fundamentales de las personas jurídicas. Problemática. En nuestro país, para la doctrina nacional, ¿tienen las personas jurídicas con fines de lucro derechos fundamentales? Bueno, si bien ya se ha reconocido que las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales, es importante mencionar que no son los mismos de los que son titulares las personas naturales. También es cierto que las personas jurídicas tienen algunos derechos o la titularidad de derechos fundamentales que tienen las personas naturales, pero no todos. Sin embargo, las personas naturales sí tienen todos los derechos fundamentales que tienen las personas jurídicas. Es por esto que el tribunal especifica que no debe interpretarse como que todos los atributos, facultades y libertades reconocidos sobre la persona humana o la persona natural sean los mismos que le corresponden a las personas jurídicas. Las personas jurídicas con fin de lucro son titulares de derechos económicos surgidos de su objeto social, que es el lucro. Las personas jurídicas tienen derecho a la igualdad ante la ley, libertad de residencia, libertad de contratar, derecho de opinión, derecho de propiedad, derecho al debido proceso y a garantías jurisdiccionales. Tienen derecho a la libertad de trabajo y derechos a solicitar información requerida a las instituciones públicas y que éstas también les sean otorgadas. Tienen derecho a la buena reputación y a la inviolabilidad de domicilio, originados por el lucro derivado de la Constitución en determinados supuestos y determinados casos, los cuales no son universales y no tienen carácter inmutable ni permanente. Por ejemplo, en la actualidad, el reconocimiento de derechos fundamentales de honor y buena reputación a las personas jurídicas es un tema muy controversial, no solo a nivel de nuestro ordenamiento jurídico, sino también en el derecho comparado. Sin embargo, esto viene siendo tratado por la jurisprudencia, pero no existe uniformidad de criterio en su aplicación. Por ello sería bueno mencionar y analizar e interpretar los fundamentos jurisprudenciales, doctrinales y normativos de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional del Perú. En el derecho comparado, la Constitución alemana y su Tribunal Constitucional reconocen derechos fundamentales a las personas jurídicas. Sin embargo, la Constitución española no les reconoce estos derechos fundamentales a las personas jurídicas con fines de lucro. Pero el Tribunal Constitucional español sí le ha reconocido derechos fundamentales mediante su jurisprudencia. Por otro lado, la doctrina chilena no reconoce estos derechos fundamentales a las personas jurídicas con fines de lucro. Por lo tanto, en mi opinión, constituye un gran riesgo igualar los derechos fundamentales inherentes a la persona humana con la otorgación de derechos fundamentales a la persona jurídica, puesto que ello equivaldría a desvalorizar y vaciar de contenido los derechos fundamentales de la persona humana o persona natural. La persona jurídica, por tanto, tiene la capacidad jurídica que el ordenamiento jurídico correspondiente le haya atribuido y en la amplitud que él haya decidido. También se le ha reconocido capacidad de obrar. Sin embargo,
en la medida que es la persona humana el único sujeto capaz de actuar por sí mismo, en la vida jurídica, las personas jurídicas se ven obligadas a actuar a través de las personas naturales que integran los órganos que la conforman. De modo que los efectos de los actos que realizan los órganos no se imputen a los individuos que lo llevan a cabo, sino a la persona jurídica colectiva a la que representan. Entonces, preguntamos, ¿las personas jurídicas pueden o no ser consideradas titulares de derechos fundamentales? Mi respuesta, o la respuesta, finalmente ha sido que ello es posible en lo referido a las personas jurídico-privadas. Y se ha concluido que la regla general es la titularidad de los derechos fundamentales, excepcionalmente cuando el contenido del derecho fundamental no permitía ser aplicado en una concreta organización y no era posible afirmar su titularidad. El asunto cambia cuando la persona jurídica es una de naturaleza pública. En estos casos, la regla general es la no titularidad de los derechos fundamentales. Excepcionalmente, la titularidad procede respecto de muy contados derechos fundamentales en muy determinadas condiciones. Sin embargo, es oportuno decirlo que en uno y otro caso, al momento de sustentar la titularidad de un derecho fundamental, se ha de tener especial cuidado en no extenderla a situaciones que lleguen a desnaturalizar el concreto derecho fundamental mismo y con ello los mecanismos de protección constitucional que se haya previsto. Este daño, en mi opinión, determinaría provocando la desnaturalización de los derechos fundamentales y la desnaturalización de los procesos. Para ampliar esta sustentación he querido conveniente presentar una jurisprudencia de una resolución del Tribunal Constitucional recaída sobre el expediente número 0065-2008-PA-Tribunal Constitucional. Por lo largo de la jurisprudencia creo conveniente arribar a las conclusiones que llegaron los juristas y a la mía en este caso, ¿no? A través del estudio de esta jurisprudencia se ha intentado resolver y determinar si las personas jurídicas pueden o no ser consideradas titulares de derechos fundamentales. La respuesta finalmente ha sido que ello es posible en lo referido a las personas jurídico-privadas. Se ha concluido que la regla general es la titularidad de los derechos fundamentales, excepcionalmente cuando el contenido del derecho fundamental no permitía ser predicado de una concreta organización. No era posible afirmar la titularidad. El asunto cambia cuando la persona jurídica es una de naturaleza pública. En estos casos, la regla general es la no titularidad de los derechos fundamentales. Excepcionalmente, la titularidad procede respecto de muy contados derechos fundamentales en muy determinadas condiciones. Sin embargo, es oportuno y es momento de decirlo, que en uno y otro caso, al momento de sustentar la titularidad de un derecho fundamental, se ha de tener especial cuidado en no extender las situaciones que lleguen a desnaturalizar el concreto derecho fundamental mismo y con ello los mecanismos de protección constitucional que se haya previsto. Tan dañino para la institucionalidad y uso fundamental es que se atribuya indebidamente un contenido constitucional de un derecho fundamental a una persona jurídica, como que ese contenido se intente proteger a través de un proceso constitucional. Ese daño terminaría provocando la desnaturalización de los derechos fundamentales y la desnaturalización de los procesos. Eso es todo en cuanto
a mi sustentación sobre la problemática de la titularidad de los derechos fundamentales, también les estoy adjuntando la bibliografía para corroborar esta sustentación. Espero que esto sirva o les sea útil a los alumnos de Derecho de nuestra universidad y a todos los interesados. Muchas gracias.